Hablemos de democracia. Estos son los países cuyos gobiernos dicen ser democráticos. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, México, China, Turquía, Sudán, Rusia, Suecia, Sierra Leona, Australia, España, Polonia, Brasil, Surinam, Guyana, Venezuela... Joder. Todos somos democracias. Qué bien, ¿no? Vamos a intentarlo de otra manera. Esto es 1984, una novela de ciencia ficción de George Orwell. En ella, un gobierno elimina palabras para controlarnos. Imagina que eliminas del diccionario palabras como guerra, violencia, asesinar y cosas así, pero dejas paz. Cuando en un país no hay paz, ¿qué dirás? No puedes decir que hay guerra, esa palabra no existe. Acabaríamos diciendo que hay menos paz. Llamaríamos al problema con el nombre de la solución. Una auténtica locura. ¿Y si nos está pasando algo parecido? ¿Qué haces? Pues un vídeo como... ¿Un vídeo como el de Siria? Pues sí, bueno, os presento a mi padre. ¿Me puedo quedar a mirar? ¿Quieres que te ayude? Sí, venga. ¿Cuál dirías que es nuestra forma de gobierno? Pues la democracia. Vale, vivimos en democracia. ¿Por qué? Pues porque hay elecciones, que es algo que nos costó mucho conseguir. Vale, las elecciones son una conquista ¿Del pueblo? Vale, del pueblo. ¿Y a quiénes elegimos? Hombre, a los políticos más preparados. Vale, o sea que los políticos son gente preparada. Sí, y si no te gusta lo que han hecho, les echas. El pueblo manda. Vale, o sea que el poder está en los ciudadanos. Sí, bueno, a ver, aquí no puede mandar todo Cristo, si no sería una locura. No se puede dar el poder al pueblo porque sería una locura. Un poco contradicción, ¿no? Hombre, sí, pero para eso están los partidos. Vale, los partidos. Sí, si les votas habiendo leído el programa electoral. Vale, o sea que el programa electoral es muy importante. ¿Y te fías de que lo van a cumplir? Hombre, no mucho. Pero es que todo el mundo desconfía de los políticos. Sí, apunta eso también. Vale, ¿y de dónde viene la democracia? Pues de los romanos. Bueno, no, de los griegos. Sí, de Atenas. Ahora que a ti que te gustan los mapas... Bueno, pero nuestro sistema de gobierno no viene de Grecia. Sí, pero Grecia es... El poder puede ser visualizado como una pirámide. Arriba están los que pueden hacer las leyes, los que mandan, vaya. Abajo los que obedecen. Y así era muy básicamente como nos organizábamos hace 200 años. Este señor era el rey. Ya sabes que ser rey se hereda. Y solo podían ser reyes sus hijos. El resto de la gente estaba aquí. En Francia, para que no fuera tan visible que ellos tenían todo el poder, los reyes consultaban de vez en cuando a una asamblea donde estaban los nobles, la iglesia, y de todo este resto que quedaba, se eligió a la gente con profesiones prestigiosas, abogados, comerciantes, los burgueses. A los burgueses les había volado la cabeza un libro, El contrato social, de Rousseau. Rousseau dijo que todos debemos participar en hacer las leyes. De lo contrario, no son leyes. Así que lo que hacían los reyes no eran leyes. ¿Cómo lo solucionaron? Quitando al rey. Ahora, ¿quién haría las leyes? Rousseau dice que para que una ley sea ley, todos debemos participar en hacerla. Pero hay varias maneras de que todos participemos. Una de ellas es que elijamos a representantes. No haremos las leyes nosotros, pero nos consultarán y nos pedirán permiso para aprobarlas. Perfecto. Los de abajo han dicho que sí. Ahora esto es una ley. Las repúblicas que nacieron por aquel entonces, como la República Francesa y los Estados Unidos, optaron por esta vía y se llamaron a sí mismas repúblicas de gobierno representativo. ¿Y quién podía elegir a los representantes? Solo los considerados libres, hombres, mayores de 25 años e independientes económicamente, gente con dinero y propiedades, mayoritariamente burgueses. Resultado, los que eligen y los elegidos son del mismo grupo. Así que la elección no es una conquista del pueblo, es una conquista de un grupo, de una élite. Espera, rebobinemos. Antes de la Revolución Francesa, el rey ya creó elecciones para que el pueblo eligiera representantes y no tener que negociar con millones de personas. ¿Te acuerdas de quiénes representaban al pueblo? Abogados, comerciantes, los burgueses. Exacto, los famosos burgueses. Así que los burgueses ni siquiera conquistan las elecciones, mantienen un método que ya habían usado algunos reyes. Era bastante obvio que un grupo había hecho la revolución para ellos solos. Tocqueville, el primero en estudiar la joven república norteamericana, dijo: no le temo al sufragio, la gente votará lo que se le diga. ¿Por qué? Porque si tienes que elegir entre varias opciones, quien tenga más dinero hará tan visibles las suyas que las convertirá en las únicas. Mientras, la gente empezó a exigir que pudiera votar todo el mundo, así que más y más gente empezó a acceder a la posibilidad de votar, el famoso sufragio universal, pero tan centrados en obtener el voto
La gente se había olvidado de una cosa. Rousseau había advertido algo sobre los representantes. Para que una ley sea ley, todos debemos participar en hacerla. Si no la hacemos todos y elegimos representantes para que la hagan, necesitamos mecanismos para que nos hagan caso. Por ejemplo, poder parar en todo momento una ley que no nos guste. Si no creamos esos mecanismos, no tenemos el poder y no hemos elegido representantes, sino jefes. Y se puso muy pesado con esto. Así que, de acuerdo con Rousseau, no, hoy el poder no está en los ciudadanos, está en los representantes. ¿Y cuál es el efecto de no tener mecanismos para que nos hagan caso? Pueden hacer lo que quieran. No importa lo mucho que desconfiemos de los políticos. La elección significa confianza total, pero no nos apresuremos. Volvamos a cuando todavía votaban unos pocos. Entonces, los representantes eran conocidos personalmente por los cientos de personas que les votaban. Pero según más y más gente accede a votar, resulta difícil que todos conozcan personalmente al representante. Entonces aparecen los partidos de masas, que clasificaban a la gente por ideologías. No importa la persona, conoce sus ideas. Aquí nacen los programas electorales, paquetes de promesas que hacen los partidos. Sin embargo, acuérdate de cómo está hecho el sistema. Por mucha vivienda que te haya prometido, no hay mecanismos para que el representante que elegiste te haga caso. El único mecanismo es votar a otro, pero eso tampoco te da ninguna garantía. Entonces, ¿cómo de importantes son los programas? Nada, los programas electorales no tienen importancia. Y espera, no hemos hablado de cómo funciona un partido, otra pirámide. Si quieres llegar a ser un representante, tendrás que ir escalando en la pirámide de poder. ¿Cómo se hace? No siempre como uno espera. Primero, diciendo que sí a todo. Luego, alianzas. Alianzas que luego puedes romper con alguna puñalada. Y cuando seas alguien, juega tus cartas de promesa. Diles que te acordarás de ellos cuando llegues arriba. Vale, ¿quiénes suelen llegar a la cima? Los más grises, la gente que está de acuerdo con todo el mundo. Los partidos son una máquina de seleccionar mediocres. Ahora, de estos tres, vamos a quedarnos con este. ¿Es el mejor para gobernar? No, el mejor para gobernar era este, pero se pondría nervioso en los debates. El segundo mejor era este, pero es demasiado viejo y hay que ganar voto joven. Nos hemos quedado con este no porque sea el mejor para gobernar, sino porque es el mejor para ganar elecciones. Pero es un inútil. Así que, ¿son gente preparada los políticos? No, no es necesario estar preparado, y suele reinar la mediocridad. Ahora veamos qué pasa en la parte alta de la pirámide, donde se reúnen los representantes. Fíjate, el Parlamento se diseñó para ser un lugar donde se deliberaba. Ante opiniones diferentes, se trataba de convencer a los demás, y se estaba abierto a ser convencido, para llegar a un acuerdo. Pero con la llegada de los partidos de masas, se convierte en un simple medidor de poder. Cuantos más votantes tienes, más fácil resulta imponer tus ideas. Hoy día, los partidos han perdido gran parte de su militancia. La sociedad se compone de una mayoría no militante, que no es de ningún partido, y las minorías que siguen en ellos. Atraer a esta mayoría es la clave, así que se la estudia y se va cambiando el comportamiento del partido para atraer votantes, e incluso fabricando candidatos. Los partidos no solo tienen que atraer votantes, también tienen que evitar que te acerques al resto de partidos. ¿A alguien le apetece ser un fascista o un rojo de mierda? Pues solo puedes estar en uno de los dos extremos. A esto también se le llama polarizar. Hemos dividido a la sociedad en polos opuestos. Vivimos en democracia. Ahora quiero que prestes mucha atención. ¿Y si te digo que estamos llamando democracia a algo que no lo es? Si te fijas, desde el inicio del vídeo no hemos mencionado la democracia en ningún momento. No ha hecho falta, porque nuestros gobiernos, cuando nacieron hace 200 años, no se llamaban democracias. Se llamaban repúblicas de gobierno representativo. Exacto, repúblicas de gobierno representativo. Podríamos pensar que quizá el término democracia no se usaba entonces, o no se conocía. Vamos a buscarlo. John Adams, presidente de Estados Unidos, uno de sus padres fundadores. La democracia degenera en anarquía. La democracia nunca dura. James Madison, cuarto presidente de Estados Unidos, otro de esos fundadores. La democracia es incompatible con la seguridad personal y la propiedad privada.
sí que se conocía. En Estados Unidos, el gobierno representativo más antiguo, sus fundadores hablaban de la democracia. Decían que era algo negativo y opuesto a lo que crearon. Lo puedes buscar. La palabra democracia no se menciona ni una sola vez en la Constitución que redactaron, ni en la Constitución de la Revolución Francesa, una de las primeras constituciones de la era moderna. Si consideramos, como decían los padres fundadores de Estados Unidos, que lo opuesto a los gobiernos representativos es la democracia, algo que, ojo, aún no hemos dicho ni qué es, ¿qué puede pasar si los llamamos de la misma manera? Que ahora es imposible preguntarse ¿qué es esto otro? Deben ser lo mismo, porque tienen el mismo nombre. ¿Te acuerdas? Si queremos saber lo que es la paz, no podemos llamar a la guerra con el mismo nombre. Para saber qué es esto, hay que negar que estas cosas son lo mismo. Ahora, después de ver qué opinión tenían de la democracia los fundadores de nuestro gobierno, quizá esto no te parezca tan bestia. Bueno, igual sí que es un poco bestia. Bueno, por muy bestia que sea, es la única manera de preguntarse. Entonces, ¿qué es democracia? Como las cintas de antes, esta es una historia con dos caras. La cara A ya la conoces, los gobiernos en los que vivimos. La B es algo que crees conocer, pero en realidad desconoces. Si te ha volado la cabeza saber que no vivimos en democracias, te va a encantar descubrir lo que significaba vivir en una. Lo tienes a un solo clic.